Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 23º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. ¿Ok? En el episodio anterior te conté la historia del rey Midas, un rey que lo tenía todo, pero quiso más. Te hablé de cómo su padre adoptivo llegó a ser rey, de cómo Midas acabó topándose con el dios Dioniso y cómo esto desencadenó su avaricia y soberbia, obteniendo el poder de convertirlo todo en oro y unas orejas de burro también obtuvo aquí nuestro querido rey Midas. Todo rey de la mitología griega ansía tener un hijo varón que herede el trono y mantenga vivo su legado. Pero, ¿qué pasa cuando su único heredero está destinado a matarlo? Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Perseo, nacido de una lluvia dorada. Sí, a mí también me suena un poco asqueroso, ahora verás. El rey y la reina de Argos, Abante y Aglaya, iban a tener hijos, dos concretamente, gemelos. El embarazo ya fue muy complicado para Aglaya, porque sentía que se movían mucho, demasiado. Parecía que los dos fetos se estuvieran dando de hostias, y no iba mal encaminada. Preto y Acrisio, así se llamaban estos dos niños, desde la infancia hasta su adultez, se pelearon 24/7, o sea, se odiaban lo más grande, era algo increíble. Yo me los imagino en el vientre de su madre atizándose allí con su cordón umbilical y midiendo si a los dos les llegaba exactamente la misma cantidad de comida. Esto es muy de hermanos. De ahí los movimientos que sentía su madre en su vientre cuando los estaba gestando. Todos los reyes querían hijos varones para que heredaran su trono, sus tierras, fortuna y sobre todo mantuvieran vivo su legado, porque las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho. El heredero siempre era el primero en nacer, pero claro, cuando son gemelos la cosa se complica un poco. Así que cuando Abante, el rey de Argos, murió, sus dos hijos, Preto y Acrisio, formaron cada uno su propio ejército y combatieron para decidir quién se quedaba con el trono. O sea, si habían estado peleándose toda su vida porque sí, ahora que había algo en juego, pues imagínate. De hecho, Apolodoro, en su biblioteca mitológica, dice que estos dos lucharon tanto que acabaron inventando los escudos. Bueno, fíjate tú. Total, que después de una larga y durísima batalla, el ejército de Acrisio se impuso al de Preto y los echaron de Argos, coronándose así Acrisio como nuevo rey de ese sitio, de Argos. Ahora que había conseguido su primer objetivo en la vida, pues tenía que centrarse en el segundo, que era pues encontrar una mujer que quisiera casarse con él, o mejor dicho, encontrar a un rey que quisiera que su hija se casara con él. ¿Por qué no? Las mujeres tampoco podían escoger a su marido. O sea, de hecho es que no podían escoger sobre nada, no tenían ningún poder, entre comillas, legal, ¿no? para decidir nada de su vida. Así, esa era la realidad. Acrisio se ganó la confianza de Lacedemón, que era rey de Esparta, y este pues le permitió casarse con su hija Eurídice. Cuidado, importante, nada que ver esta Eurídice con la Eurídice de Orfeo, ¿vale? Nada que ver. Total, que Eurídice de Esparta, pero ahora era de Argos, se quedó embarazada y dio a luz a una hija a la que llamaron Dánae. Había muchos reyes que estaban tan obsesionados con tener hijos varones que no aceptaban siquiera engendrar a niñas, y lo que hacían era pues abandonarlas en los bosques para que alguna bestia salvaje pues hiciera el trabajo sucio, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ya que matar a alguien de tu propia sangre pues era un crimen divino, que te castigaba pues las erinias, ¿no? Las furias para los romanos. Y una de estas niñas abandonadas, por cierto, fue Atalanta, pero ya os hablaré de ella más adelante, ¿vale? Esto simplemente era un poquito, un pequeño avance. Pero Acrisio, de momento, no estaba tan mal de la cabeza como para hacer
eso y abandonar a su primera hija, Dánae. Tampoco es que haya que aplaudirlo por ello, importante esto, por muy miserables que sean la mayoría, nunca hay que bajar el listón, esto te lo grabas a fuego. Total, que Acrisio y Eurídice, ya rey y reina de Argos, pues siguieron intentando pues tener un hijo varón, pero no había manera, o sea, ni hijo ni hija, nada, no había manera. Entonces Acrisio, que estaba ya pues borracho de frustración, decidió ir a preguntar a un oráculo a ver qué lo que, ¿no? Quería saber qué narices tenía que hacer para tener un hijo que mantuviera vivo su legado, o si en cambio pues tenía que conformarse con que su hija Dánae pues le diera un nieto, que era otra opción. Al fin y al cabo lo que necesitaba era un varón, ya fuera hijo o nieto o incluso bisnieto, ¿no? Pero claro, él prefería pues tener un hijo suyo, ¿no? De su sangre, porque pues que fuera su nieto o bisnieto pues no le hacía mucha ilusión a Acrisio, que digamos, pero oye, más valía eso que nada. Entonces, cuando Acrisio se presentó enfrente de la Pitia, ¿no? Que es esta señora, esta pitonisa que está en el oráculo, pues Acrisio le preguntó bueno, si tendría algún heredero o qué narices tenía que hacer para que eso sucediera. Y la pitonisa le respondió lo siguiente, le dijo: tú no tendrás ningún hijo varón, pero tu hija sí, y este te matará. ¿Cómo? ¿Qué? Disculpe, señora Pitia, ¿puede repetir esto? O sea, mira, yo creo que hay veces que es mejor no preguntar, y más en esa época donde había pues tanta tragedia, tanto drama. O sea, si tú no estás preparado para que te den la peor de las respuestas, la peor de las noticias, lo mejor que puedes hacer es no preguntar. Tranquilo, que si tu profecía es horrible, tranquilo que ya llegará, pero es mejor no saber. Acrisio pensaba que saldría del oráculo pues con una solución, y salió con el dilema más grande de su puñetera vida, así de claro, porque él quería un heredero que mantuviera su legado, pero ¿cuánto quería eso? O sea, ¿cuánto deseaba esto? ¿Estaba dispuesto a pagar el alto precio de morir asesinado por su ansiado heredero si esa era la única opción de tener un heredero que mantuviera vivo su legado? Pero igualmente, o sea, este heredero estaría también cometiendo un crimen de sangre y entonces ¿tendría heredero? ¿No tendría heredero? O sea, ¿qué está pasando? Acrisio llegó a la conclusión de que ese niño, por el bien de todos, no tenía que nacer. Pero, ¿acaso se puede evitar una profecía? Fuera cual fuera la respuesta a esa pregunta, Acrisio quiso intentarlo. Porque sí, porque todos lo intentan. Todos intentan huir de su profecía si su profecía es horrible. Si no, claro que no. O sea, si no, pues a tope, ¿no? A muerte con la profecía. Pero se le fue bastante la castaña. Aquí ya Acrisio empezaba ya a volverse bastante loco. Ordenó construir una cámara de bronce bajo tierra, o sea, como una especie de búnker, con todas las comodidades, eso sí, pero era una prisión. Encerró allí a su hija Dánae, custodiada por varias sirvientas para que cubrieran pues todas sus necesidades, pero eso sí, todas mujeres, todas, ni un solo hombre podía acercarse a 1 kilómetro de allí, ni uno. De lo contrario sería torturado y ejecutado. De ese modo, Acrisio disminuyó a 0 las posibilidades de que su hija se quedara embarazada. O eso fue lo que él creía. Zeus... Sí, es que cuando digo su nombre ya sabéis lo que pasará. Es que qué pesado. El maldito Zeus. Es que es asqueroso. A él sí que lo tenían que haber encerrado. En fin. Lo que iba diciendo, Zeus siempre le echaba un ojo a todas las mujeres, bueno, y hombres, personas en general, criaturas. Todas criaturas, Zeus estaba allí echándoles el ojo. Y hay quien dice que ya en su momento se fijó en Dánae y que, bueno, que le gustó. Pero yo tengo la teoría de que lo que verdaderamente sucedió fue que Zeus se enteró de que había un rey
que había escondido a su hija bajo tierra para evitar que se quedara embarazada, ¿no? Para evitar que ningún hombre se acercara a ella. Y a Zeus, yo creo que eso pues se lo tomó un poco como un reto, ¿no? Es en plan, ¿en serio? ¿De verdad crees que puedes evitar eso? ¿Hola? ¿Te has olvidado de mí? Yo creo que se lo tomó un poco así, la verdad. Y si quieres evitar que Zeus te haga daño, lo mejor que puedes hacer es no esconderte. Porque si lo haces, pues es que va a ir a por ti. Porque él quiere sentir que puede hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. Aunque luego no vaya a hacerlo, pero quiere sentir eso. Pero claro, ahora sí que quería. Una noche, mientras Dánae dormía en la cama de su búnker, notó como unas gotas de agua que caían encima suyo. Se despertó, prendió una vela y al mirar el techo vio como efectivamente caía pues como un poco de agua de arriba, como si estuviera lloviendo y de algún modo extraño, ¿no?, se hubiera pues filtrado. Pero esta lluvia era distinta, no era del color transparente que estamos acostumbrados a ver cuando llueve, sino que era dorada. Y Dánae, al cabo de unas semanas, se dio cuenta de que estaba embarazada. Un momento, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha quedado embarazada? O sea, ¿la lluvia esta de oro es quien ha dejado embarazada a Dánae? A ver, calma. Cuando no sepas quién es el padre, el 95% de veces es Zeus, el 4% es Poseidón y el 1% restante es algún otro dios. ¿Está comprobado? Mitológicamente. 9 de cada 10 mitólogos concuerdan con esta afirmación. ¿Quiere eso decir que Zeus se transformó en lluvia dorada para poder llegar hasta Dánae y así dejarla embarazada? Pues eso dicen algunos, aunque yo tengo otra teoría bastante más desagradable, y es que, claro, o sea, no me cuadra ¿por qué la lluvia era de ese color? O sea, él se puede transformar en agua de lluvia normal y corriente. ¿Por qué tenía ese color? ¿Qué pasa? ¿Que fue un pequeño detalle que hizo, ¿no? Para, no sé, para hacerlo un poquito más especial? Pero yo creo que esa lluvia pues no era lluvia como tal, sino que era el dios de los cielos meando. No sé, o sea, sé que es asqueroso, pero realmente no sería ni de lejos lo peor y lo más asqueroso que ha hecho pues, en su eterna vida, ¿no? Aparte que, no sé, el hecho de que sea una lluvia dorada, o sea, se le llama así como lluvia dorada, no sé, es como, ¿no? ¿Qué opinas? Igual soy yo, que pienso muy mal, pero es que viniendo de Zeus, no lo sé. Obviamente, cuando Dánae se dio cuenta de su embarazo, hizo todo lo posible para que su padre no se enterara y todas las sirvientas pues juraran guardar el secreto y la ayudaran en todo lo necesario para protegerla a ella y a su bebé. Y así lo hicieron, accedieron todas y cada una de ellas, súper majas las sirvientas con Dánae. La verdad, muy bonito. Bueno, muy bonito si dejas de lado el hecho de que viven por y para ella, que eso es otro tema, aquí un problema de clase. Pero el tema es que, bueno, la cuidaron durante los 9 meses de embarazo y la ayudaron a parir. Y sí, efectivamente, nació un niño, al que Dánae le puso el nombre de Perseo. Dánae no había sido capaz de asimilar que esa jaula pues era su nuevo hogar, normal, ¿no? Pero con el nacimiento de su hijo, sus prioridades cambiaron radicalmente y pasó de querer escapar de allí a pues no querer salir, porque como su padre se enterara de que había dado a luz a un niño, lo mataría o lo abandonaría o no sé, haría algo para que muriera, ¿no? Su nieto, el hijo de Dánae, porque claro, según el oráculo, ahora mismo acababa de nacer su asesino. Pero la princesa de Argos pues no iba a tener tanta suerte, porque los humanos, cuando somos bebés, tenemos la dichosa costumbre de llorar como si tuviésemos un megáfono implantado en las cuerdas vocales. Y en uno de esos momentos de llanto intenso de Perseo, una de las sirvientas de Dánae abrió la compuerta para ir a buscar algo y los gritos del bebé invadieron todo el palacio, llegando a los oídos
de Acrisio, que bajó a toda prisa hasta el búnker y cuando se encontró con que su hija estaba sujetando un bebé niño, bueno, casi le da un parraque, casi se le para el corazón y se cae muerto allí mismo. Y si le hubiera dado de verdad, ¿se podría decir que su muerte había sido a manos de su nieto? Pues no lo sé, nunca lo sabremos, porque no le dio el parraque. Lo que sí que pasó fue que Acrisio se volvió completamente loco. Comenzó a gritar, paseándose arriba y abajo por todo el palacio, ¿de dónde ha salido este niño? ¿Qué ha pasado? No sé qué. Y Dánae le contó que era su hijo, que lo había parido pues ella, y él, pero eso no puede ser, es imposible, no ha entrado ningún hombre aquí, no sé qué. Seguía gritando, pero por mucho que tuviera razón, claro, en un mundo lleno de criaturas divinas, uno no puede estar seguro de nada. Y Dánae, de algún modo, sabía quién era el padre. O sea, quizá lo supo esa misma noche en la que se le cayó ese líquido encima, ¿no? O se le presentó en sueños Zeus y se lo dijo, o simplemente lo supo, pero lo sabía. Y entonces se lo comunicó a su padre, a Acrisio. Le dijo, mira papá, no me ha embarazado un hombre cualquiera, sino que me ha embarazado un dios. ¿Qué digo un dios? El dios, Zeus. Claro, aquí la cosa cambia, pensarás, ¿no? Porque no es lo mismo que tu nieto sea hijo de un hombre mortalucho cualquiera, a que sea del mismísimo Dios de dioses. Porque aquí ya no puedes hacer nada, o sea, casi que es mejor dejar que la profecía se cumpla, ¿no? Antes que intentar librarte de un hijo de Zeus. Por mucho que sea tu nieto y por mucho que la profecía dijera eso, no puedes librarte de un hijo del mismísimo Zeus, a no ser que seas un insensato o que directamente pues no te lo creas. Y precisamente eso fue lo que le pasó a Acrisio. Sí, no creyó a su hija. Dio por hecho que Dánae pues se lo habría inventado para proteger a algún hombre, a algún amante, un hombre del que se habría enamorado o lo que fuera. Que de algún modo pues se había colado en el búnker y bueno, y había conseguido pues acostarse con ella. Y el rey pues como estaba furioso, tenía a su futuro asesino delante de sus propias narices y solo quería asfixiarlo, matarlo, mientras aún pues era un humano indefenso y aparte pues no lo creía, pues decidió hacer algo pues al respecto. Pero como ya te he dicho, no podía matarlo, o sea, no podía ir allí y matarlo él con sus propias manos. Ese niño era sangre de su sangre y si le quitaba la vida, pues sufriría la persecución de Tisífone, la erinia que castigaba los crímenes de sangre y lo azotaría con su látigo de hierro, pero no hasta el fin de su vida, sino durante el resto de la eternidad. O sea, eso era mucho peor que cualquier muerte que pudiera darle su nieto en algún futuro. Pero eso no significa que Acrisio estuviese dispuesto a aceptar su profecía, a aceptar que Perseo lo acabaría matando en algún momento. Como te he dicho antes, los reyes que no querían tener hijas o que querían librarse de algún hijo o hija por el motivo que fuera, pues lo que hacían era abandonarlos en bosques, ¿no? Dejándolos allí a su suerte, porque así técnicamente no eran responsables de sus muertes y no podían ser castigados por las erinias. Y el rey de Argos tuvo una idea similar, pero en esos casos él era más de mar que de montaña. Ordenó que metieran a Dánae y a Mini Perseo en un cofre de madera, cerrado con clavos de bronce, ¿no? No sé qué le pasaba con el bronce, pero todo era bronce, y que lo lanzaran al mar. Y sí, así lo hicieron. Y sí, Acrisio pues también se quiso librar de su hija porque consideraba que lo había mentido y que si le permitía pues seguir viviendo con él, pues lo volvería a hacer con otro hombre o lo que fuera, porque al fin y al cabo podía seguir teniendo nietos, ¿no? Dánae. Y bueno, que al final pues Acrisio demostró ser igual de cruel y malvado que el resto de los reyes. No era diferente, para nada. Tú imagínate el terror que debió sentir Dánae allí dentro, en ese cofre de madera, en el agua, con su hijo enganchado en el pecho para mantenerlo tranquilo, sin luz, ni comida, ni con la seguridad de que sobrevivirían. Pues existe un poema que se llama Poema de Dánae, de Simónides de Ceo,
que pone palabras a lo que sintió la princesa allí dentro. Dice así, esto representa que lo dice Dánae cuando está dentro de ese cofre, flotando en el agua, con su pequeño hijo, con su mini Perseo. Dice: «Oh hijo, qué sufrimiento tengo, y tú descansas y con lactante corazón dormitas en esta barca inhóspita de broncíneos clavos en la opaca noche, tendido en esta negra oscuridad. Y la espuma profunda sobre tu pelo de la ola que pasa no te preocupa, ni el sonar del viento recostado en tu purpúrea túnica, bello rostro. Pero si para ti fuera terrible lo terrible, a mis palabras sí aplicarías tu oreja delicada. Te lo pido, duerme, niño, y duerma el mar, y duerma la desgracia inmensurable, y que algún cambio se produzca, Padre Zeus, de tu parte, que una palabra audaz o por fuera de lo justo suplique, perdónamelo». Claro, en este poema básicamente Dánae pues está de algún modo, me está diciendo que le alivia un poco, ¿no?, el hecho de que a Perseo, Perseo no se entere de nada, ¿no?, y que por favor que siga durmiendo allí en su pecho y que qué bien que le dé igual el sonido del viento, que le entra un poquito de espuma en el cofre y se le pone en la cabeza, ¿no?, y es como que por favor que el mar esté calmado, que mi niño esté calmado y que Zeus nos ayude de algún modo, ¿no? Y porque claro, en casos así, pues uno siempre pide ayuda a Dios, ¿no? Ya creas o no creas en Dios o en los dioses o lo que sea, pues de algún modo, al no tener ningún tipo de seguridad, todos miramos al cielo, ¿no?, esperando en plan, por favor, que alguien nos ayude, ¿no? Pero ella con más razón, porque claro, o sea, literalmente su hijo era hijo de Zeus. ¿Y dónde estaba Zeus? Te preguntarás, ¿no?, ¿dónde narices estaba este dios y cómo había permitido que los lanzaran al mar? Pues no lo sé, pero yo creo que a veces le gustaba hacer sufrir a sus descendientes mortales, pero yo sí que creo que hizo algo para protegerlos. O sea, yo creo que escuchó las súplicas de Dánae y convenció a Poseidón para que calmara sus aguas, ¿no?, y a Eolo, dios de los vientos, para que los dirigiera, ¿no?, en el cofre hacia un lugar concreto. Dánae pasó la que seguramente fue la peor noche de toda su vida, pero al día siguiente el cofre se enganchó con una red de pesca y los pescadores pues, de ese barco los sacaron del agua y les dieron cobijo pues, en su nave, ¿no? Pero estos no eran unos pescadores cualquiera, no, querido chismoso, todos los que aparecen en los mitos nunca son gente cualquiera. El dueño de la embarcación era Dictys, que era hermano del rey de una isla llamada Sérifos. Y este hombre, Dictys, les dio comida, agua, ropa de abrigo y los llevó hasta Sérifos, o sea, interrumpió su pesca, ¿no?, para llevarlos hasta allí para que pudieran pues descansar, ¿no? Pero claro, Dánae no tenía absolutamente nada, lo único que tenía encima era su hijo y no tenía nada, ni dinero, ni joyas, ni propiedades, nada, absolutamente nada, cero, ni ropa tenían, los habían puesto allí dentro en el cofre sin nada, ¿no? Pero por suerte para ellos, Dictys era un puñetero ser de luz, o sea, era un hombre amable, generoso, responsable, sin ningún pero, ¿eh? No, es un 10, pero no, aquí, en este momento, sin ningún pero. Vivía solo y seguro que puedes pensar que eso es una red flag, ¿no? Porque te puedes preguntar, si es tan perfecto, ¿por qué no está con alguien, ¿no? ¿Por qué vive solo? Pues he leído alguna versión que dice que tuvo una familia, pero murieron. Y Dictys vio la llegada de Dánae y Perseo como una especie de regalo, ¿no?, de los dioses para compensar su terrible y dolorosísima pérdida. Ellos necesitaban un sitio en el que vivir y Dictys, pues, recuperar a su familia. Y así fue como este buen hombre se convirtió en el padre adoptivo de Perseo y lo cuidó y crió mejor que cualquier otro, especialmente mejor
que su padre. Pero todo lo bueno que tenía Dictys era lo que le faltaba a su hermano Polidectes, rey de Sérifos. Polidectes era lo más egoísta, asqueroso y malo que te podías echar a la cara. O sea, literalmente era el hermano maligno, vaya. Y se ve que cuando Dánae llegó a la isla, Dictys puso al corriente a su hermano, al rey, a Polidectes, de que la iba a acoger, ¿no?, a su casa junto a su hijo, y el rey pues no le hizo mucho caso a eso y dijo que ok, ¿no?, que hiciera lo que quisiera, que le importaba pues un pimiento, ¿no? Pero al cabo de los años, Polidectes se empezó a fijar más en Dánae y digamos que le empezó a gustar. Así que las visitas del rey a su hermano se incrementaron. Bueno, más concretamente pasaron de 0 visitas al año a 7 a la semana. Aunque casualmente Polidectes iba a visitar a su hermano cuando éste estaba pescando y por lo tanto pues solo estaba Dánae. Era un canteo, o sea, se le veían las intenciones a 1000 kilómetros y Dánae estaba incomodísima cada vez que venía, porque Polidectes se acercaba pues mucho a ella, ¿no?, le tiraba los trastos de manera muy descarada, pero por suerte para ella, por suerte para Dánae, el que sí que solía estar siempre era su hijo, Perseo, que ya era un chaval adolescente bastante fuerte y habilidoso con las armas. Aunque también era un poco tonto, sí, bueno, más que tonto, despistado, o sea, aunque fuera un canteo, las intenciones de Polidectes, Perseo no se daba cuenta de lo que hacía Polidectes siempre allí, ¿no? O sea, cada vez que Perseo veía al rey entrar en su casa, pues siempre le hacía comentarios del rollo, hombre, majestad, otra vez por aquí, qué mala suerte, siempre que viene no está su hermano, ¿no? Un poco eso, ¿no? No se enteraba de absolutamente nada. Y de algún modo así lo prefería su madre, porque si no, quizás sí que se hubiese liado bastante fuerte, porque Perseo, pues claro, era su madre, ¿no? Iba a ser muy protector con su madre, y Dánae no quería que Perseo, pues de algún modo se enfrentara a un rey, ¿no?, y menos al rey del sitio en el cual pues estaban recibiendo ayuda, ¿no?, están recibiendo cobijo sin hacer nada. Lo único que quería Dánae era no estar sola con ese hombre, y lo único que quería el rey pues era estarlo. Pero Dánae siempre se encargaba de que Perseo estuviese allí. Y claro, Polidectes, frustrado por tener que lidiar pues con Perseo cada vez que intentaba acercarse a su madre, tuvo una idea para librarse de él, para siempre. Sí, forever and ever. Había un rey llamado Enómao que recibió la profecía de que moriría a manos de su yerno. Sí, o sea, pasamos de una profecía de vas a morir a manos de tu nieto a manos de su yerno, ¿no? Así que, claro, él lo que hizo fue poner muchas dificultades para que su hija, Hipodamía, se casara. Sí, no podía encerrar a todos los posibles pretendientes de su hija en una cámara debajo del suelo. Si lo hubiese podido hacer, lo habría hecho, pero no podía. Y claro, pues una de las dificultades que puso fue que los pretendientes tenían que competir en una carrera de carros tirados por caballos, pero debían saber que si perdían, serían ejecutados. O sea, esa era la primera fase que tenías que superar para poder casarse, ¿no?, con su hija Hipodamía. Pero eso sí, te jugabas la vida, ¿no? Y Polidectes empezó a hacer correr la voz de que iba a aspirar a conseguir la mano de Hipodamía y que esperaba que las familias más adineradas de Sérifos le regalasen pues sus mejores caballos para competir. Pero era mentira, o sea, el rey no se iba a jugar la vida por nada ni por nadie. Pero todo esto formaba parte de su plan maligno. Cuando esta noticia llegó a los oídos de Dánae, pues ésta respiró aliviada porque aquello significaba que por fin Polidectes pues la dejaría en paz. Pero cuando llegó a los oídos de Perseo, este se frustró porque por mucho que vivieran con el hermano del rey, pues tenían lo justo y necesario para vivir y no tenían ni caballos ni nada de valor que poder ofrecerle al rey. Y tú dirás, bueno, a ver,
sea, solo se lo pidió a las familias más adineradas, ¿no? Sí, pero Polidectes hizo una celebración en la que invitó a todos los hijos de estas familias para que le dieran sus obsequios y todo eso, pero Perseo también fue uno de los invitados. Claro, tú imagínate llegar a una fiesta tan importante en la que todos llevan regalos grandiosos como caballos y tú eres el único que no, porque pues no has tenido la misma suerte en la vida, ¿no? Y no eres rico, pero aún así estás obligado a ir, porque sería hacerle un feo aún más grande, ¿no?, al rey. Pues eso fue lo que le pasó a Perseo. Y para colmo, Polidectes le guardó un sitio de honor justo a su lado. En efecto, el rey sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Quería humillarlo, quería humillar a Perseo. Pero, ¿por qué? Perseo, como era de esperar, se sentía pues súper avergonzado. O sea, los demás chicos le lanzaban miradas de desprecio y él pues no sabía dónde meterse, pobrecito. Sentía que le debía algo a Polidectes, pero que pues no podía dárselo. Y para sentirse mejor, para sentirse pues valioso, ¿no?, le dijo Perseo a Polidectes: Majestad, quizá no pueda darle un caballo, ni joyas, ni nada de valor para ganarse la confianza de la princesa Hipodamía y su padre, el rey Enómao, pero si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa, dígamelo y lo haré. Polidectes se giró hacia Perseo y le preguntó: ¿lo que sea? Y Perseo respondió: sí, lo que sea. Ya está. Era eso. O sea, Polidectes había conseguido lo que quería. Y entonces se acercó al oído de Perseo y le susurró: quiero que me traigas la cabeza de la gorgona, Medusa. Así es, queridos chismosos. En el siguiente episodio se viene la historia de Medusa. Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta de Grace. Si pudieras hacerle una pregunta a cualquier personaje mitológico, ¿cuál sería y a quién? Qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que la pregunta que quizás ahora decidiría hacer sería a Perséfone. Y le preguntaría si quería irse al inframundo y si realmente se enamoró de Hades. Y esto porque el otro día me comentó una suscriptora en el último vídeo que subí de mi canal de YouTube, se llama Lady Galatea, ella, y me dijo esto. Me dijo: hay un dato muy curioso sobre el concepto de rapto. Las mujeres griegas estaban siempre bajo la autoridad de un Kyrios, su tutor legal ante la ley, que solía ser el padre o el marido, o el familiar más próximo, de no tener padre ni marido, y para los griegos se consideraba el rapto, o arpagé, como la extracción de una mujer del oikos, del hogar, para convertirla en esposa o amantes sin el consentimiento del Kyrios. Y la violación se consideraba al abuso sexual esporádico para satisfacer un deseo sexual y luego se abandonaba a la mujer o se la esclavizaba. Lo cierto es que cuando hablamos de abusos hacia la mujer hay que entender que para los griegos la diferencia entre la violación y el sexo no se encontraba tanto en el consentimiento que diese la mujer como en el derecho que el hombre tenía sobre la mujer. El consentimiento para tener relaciones o casarse con una mujer debía darse por parte del Kyrios y no por parte de la propia mujer. En estos casos el rapto no era percibido como un delito contra la mujer, sino como un agravio contra su Kyrios, el hombre que ejercía autoridad sobre ella como su padre o esposo. Por lo tanto, en los mitos, los raptos son considerados actos románticos por implicar un amor prohibido por parte del hombre, que incapaz de casarse con la mujer a la que ama, se la lleva a hurtadillas. Las veces en las que se quiere especificar que el hombre, mortal o dios, la forzó sin su consentimiento, se le llama directamente como violaciones, como es el caso de la violación de Medusa por Poseidón. Todo esto ya os lo contaré en el siguiente episodio, En el caso de Hades, dice Lady Galatea, raptó a Perséfone porque se la llevó sin permiso de Deméter.
Deméter, como diosa de la cosecha y diosa principal, pues tenía una posición elevada al resto de las mujeres y tenía control total de su hija. Hades pidió a Perséfone como esposa a Zeus y él se la concedió, que esto os lo conté en el episodio de Perséfone, os conté que también había pues como esta versión, ¿no? Pero como Zeus sabía que Deméter no lo aceptaría, incitó a Hades a que la raptase, como se ve en los poemas del himno homérico a Deméter y en la Metamorfosis de Ovidio. Así que claro, igual pues tanto puede ser que Perséfone no quisiera irse con Hades como que sí, ¿no? Aunque sí que es verdad que en los mitos no se suele decir que Perséfone se fue voluntariamente al inframundo con Hades, sino que Hades aparece, la agarra y se la lleva para abajo. Pero sí que es verdad que lo de Perséfone, sí que es verdad que, aunque se le llame secuestro a veces y a veces rapto, pues sí que es verdad que es conocido más como el rapto de Perséfone, ¿no? Y siempre pues se pone como que Perséfone no quería irse con Hades, pero sí que es verdad que en versiones más actuales, ¿no? de novelas de ficción, me refiero, o series incluso, porque en Caos también salía, ¿no? La serie de Caos salía que Perséfone pues estaba molesta con que los humanos pensaran que ella no quería irse al inframundo con Hades, ¿no? Así que pues con esto que dice aquí Lady Galatea, pues me parece como muy interesante. Entonces yo pues le preguntaría eso a Perséfone, le preguntaría, oye, ¿lo hemos entendido bien? ¿No querías irte? O sí que querías irte, aunque también puede ser que ni una cosa ni la otra, que igual pues no quería ni estar en el Olimpo y tampoco quería estar en el inframundo, o quizá pues sí que quería estar en el inframundo, lo que pasa es que Hades pues ni siquiera le preguntó y se la llevó y después Perséfone acabó estando cómoda en el inframundo, no lo sé. Yo le haría esta pregunta a Perséfone, sí. ¿Qué opináis? Y bueno, muchas gracias, Lady Galatea, por tremendo comentario con tanta información buenísima. Siguiente pregunta de Maxa, que me pregunta, esto es del episodio de Psique y Eros, dice, una duda, si Psique mató a sus hermanas, ¿no debería ser considerado como un crimen de sangre? ¿No debería ser castigada por las erinias? Claro, esto es lo mismo que os he explicado en este episodio de lo de que abandonaban a las hijas en el bosque, o lo que hizo pues Acrisio con Dánae y Perséfone, ¿no? que los lanzó al mar, que técnicamente pues no tienen las manos manchadas de sangre, ¿no? Estos reyes que hacen esto, que abandonan a su suerte a sus familiares de los que se quieren pues librar, y sí que provocó que sus hermanas saltaran del acantilado, ¿no? Les dijo, si saltáis del acantilado, ¿no? Os recogerá el viento y os llevará hasta el palacio de Eros. Pero las hermanas pues se lo creyeron y pues saltaron. Lo que pasa es que no les recogió nadie. No fue Psique y las empujó. Por eso no fue castigada por las erinias. Siguiente pregunta de Nino. Dice, Hefesto ¿nunca se casó realmente con Aglaya en la mitología? Es que leí varias fuentes que decían eso, pero no hay nadie que hable de eso. Quería saber si realmente pasó o si solo se lo inventó la gente para darle felicidad al dios herrero. Sí, o sea, según la teogonía de Hesíodo, Hefesto se casó con Aglaya, pero no la bisabuela de Perseo, no la Aglaya que aparece pues, en este episodio, sino una de las Cárites, que se llamaban igual, tanto las dos. Aquí, es que en la mitología griega hay muchísimos nombres que se repiten, es como antes también que os he dicho que Eurídice, la Eurídice de la que está hablando, nada tenía que ver pues, con Eurídice de Orfeo, ¿no? O sea que si no me equivoco, pues en la propia teogonía no se habla de ninguna boda entre Hefesto y Afrodita obligada por Zeus, sino que se habla de que Hefesto se casó con Aglaya, o sea, en la teogonía de Hesíodo, que es como de una de las fuentes, ¿no? más importantes, ¿no? Pues dice eso, que Hefesto se casó con Aglaya. Siguiente pregunta de Noelia, que me ha hecho una pregunta que me habéis hecho muchísimos, sobre todo muchísimas, que es si voy a hacer un libro sobre una mujer, porque mis libros de momento han sido solo de personajes masculinos, ¿no? Que han sido Hades, Hércules y Sísifo. Y pues, sobre todo muchas me preguntáis si voy a hacer algún libro de una mujer.
Y entiendo que me hagáis esta pregunta porque claro, los personajes femeninos de la mitología griega pues tienen historias espectaculares, ¿no? Dignas de tropecientos libros, pero los motivos por los que no he escrito un libro exclusivo sobre una mujer de esta mitología pues no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Los que habéis leído mis libros ya sabéis que están escritos en primera persona. Y claro, pues yo, siendo un hombre, no me atrevo a ponerme en la piel de uno de estos personajes femeninos de la mitología griega, y más teniendo en cuenta que la mayoría son víctimas de violencia sexual. No solo me da bastante miedo no dar la talla y herir sensibilidades, sino que además considero que no hace falta que yo escriba sobre mujeres de la mitología griega. O sea, hay un montón de autoras, mujeres, la mayoría de habla inglesa, que lo llevan haciendo desde hace bastantes años, como Jennifer Saint, Natalie Haynes, Luna McNamara, Laura Shepperson. Aquí en España hace poco Lidia Merenciano ha sacado un libro sobre Penélope. Y claro, yo pienso, yo no pinto nada aquí, ¿no? Es que han escrito libros de Ariadna, de Fedra, de Penélope, de Medusa, de la diosa Hera. Jennifer Saint ha sacado un libro hace nada de la diosa Hera. O sea, ¿qué pinto yo? Claro, yo pienso, yo lo mejor que puedo hacer pues es hablar sobre personajes masculinos, pero quizá aportando perspectivas distintas, ¿no? Pero no sé, es mi opinión, ¿eh? Quizá no estáis de acuerdo y estoy encantado de leeros, pero claro, tengo que ser honesto con lo que yo creo y también con lo que yo creo que puedo hacer, ¿no? Lo que creo que pueda aportar. Eso no significa que en mis libros no vayan a haber personajes femeninos, porque los hay, los que habéis leído mis libros pues ya lo sabéis, e incluso algunos de mis siguientes libros habrá momentos de narración por parte de personajes femeninos, como en mi última novela, de Sísifo, ya que no serán novelas sobre personajes concretos, como en estos tres últimos, sino que será más de acontecimientos, y habrá pues diferentes narradores y narradoras, y no puedo hacer más spoilers, no os puedo dar más información de mis siguientes libros. Aparte que yo escribo lo que a mí me gustaría leer, es decir, si yo veo un libro sobre una mujer de la mitología griega que está escrito por un hombre, habiendo todas las autoras que hay que están escribiendo sobre esta mujer y muchísimos más personajes femeninos de la mitología griega, no voy a leerme a este escritor, voy a leerme a las escritoras que me van a aportar una perspectiva de género que pues los hombres no somos capaces de hacer por el simple hecho de que somos hombres. Ya está, o sea, ¿me explico? Así que lo dicho, sí que habrá más protagonismo de mujeres de la mitología griega en mis siguientes libros, pero no de manera exclusiva. Ya está aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros, Hades, Hércules y Sísifo, y que os recuerdo que tenéis el estuche mitológico de estas tres novelas con un bestiario de la mitología griega que solo está incluido en este pack, no se vende por separado, y los tenéis todos estos, los libros por separado y el estuche con el bestiario, en el link de mi perfil y de la descripción del vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.